que compartas con nosotros el cierre de este congreso, el diseño como proceso innovador, la tercera edición, con esta conferencia plenaria de modalidad híbrida, diseño para la transición. ¿Qué transición? Miguel es ingeniero textil de la Universidad Tecnológica Nacional Argentina. Previo a obtener su grado doctoral con la máxima calificación y con honores, realizó 2 maestrías. La primera en Administración de Empresas en la Business School, Universidad Austral, y la segunda en Estudios Ambientales y Desarrollo Sustentable en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Actualmente también cursa la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional de San Martín. Se ha destacado como docente en el área de diseño sostenible en diferentes universidades de Latinoamérica y ha participado como capacitador e instructor en proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue miembro entre 2012 y el 2015 del Consejo de Consulta de Proyectos Future Fashion de Mistra, fundación que investiga en forma estratégica temas ambientales y que pertenece al gobierno de Suecia. Participó como panelista en la actividad Cambiando el Mundo a través de la Moda, organizada por las Naciones Unidas con motivo de la 4ª Cumbre sobre Desarrollo Sustentable en Río +20. Bienvenido, Miguel, y la modalidad es que, bueno, vos tenés el tiempo para tu exposición y que después tanto los que estamos presencial como los que están de modo virtual, vía chat, pueden, digamos, hacerte algunos intercambios o consultas y vos podés responder. Bueno, muchísimas gracias, María de las Mercedes. Primero de todo, buenas tardes, por lo menos a los que estamos en Argentina. Gracias, Florencia, por esta invitación. Gracias por la invitación institucional de este tercer Congreso Internacional sobre Diseño como Proceso Innovador. Y como primera cosa voy a compartir mi pantalla. Originalmente, como dijo María de las Mercedes recién, esta, llamémosle ponencia, formalidad de un congreso, se llama Diseño para la Transición, y la pregunta es, ¿sobre qué transición? Pero haciendo la presentación para hoy, me vino a la mente varias posibilidades de títulos de cómo se podía llamar esta conferencia, esta ponencia. Uno de ellos, por ejemplo, es América Latina Alternativa, la voz que no escucha el diseño. Y otro podría ser Diseño post-pandemia. Todavía no sabemos si estamos en post-pandemia. Hacernos las preguntas de reconectarnos primero, conectarnos, integrarnos. Creo que cualquiera de los 3 títulos que yo puse acá son totalmente válidos para lo que quiero presentar. Lo que quiero presentar, tiene muchas aristas que obviamente no las voy a hacer explícitas. Por ahí puedo llegar a hacer en algún momento alguna explicitación sobre alguna de ellas, pero la realidad es que buscamos, como lo voy a manifestar ahora, buscamos una reflexión sobre las cosas que voy a comentar. Y estas aristas tienen que ver, por ejemplo, con sostenibilidad, con historia, con educación, con ciencia y tecnología, con innovación, con educación e incluso con política. Pero digamos, no las voy a mencionar directamente, sino que van a ser puertas que van a estar ahí y que si alguno quiere, ustedes luego de esta conferencia, no en las preguntas, si quieren en las preguntas, pero la idea no es en las preguntas, sino que más tarde ustedes puedan abrir esa puerta que cada uno quiera abrir.
vuelvo a insistir, estamos hablando de historia, de educación, de ciencia y tecnología, innovación, educación y sostenibilidad. Todos esos aspectos engloban esta conferencia. Como les comentaba recién, lo que pretendo es hacer primero una reflexión, si es profunda mejor, o menos una reflexión sobre el diseño y la sostenibilidad, pero desde una visión latinoamericana. Uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué desde Latinoamérica? Era que nos interesan más otras regiones u otros continentes y dejamos de lado nuestra propia región que está dando, donde han nacido y donde nacen muchas ideas, muchos proyectos realmente que son atendidos por el mundo entero. Nosotros no nos enteramos, pero realmente es así. Entonces, es importante esto de esta visión latinoamericana que yo quisiera darle esta impronta latina a esta conferencia. Entonces, ¿qué voy a presentar? Muy brevemente de dónde vengo. Voy a presentar el tema lentitud y aceleración, y cuando hablo de lentitud, para nada les voy a hablar de el movimiento slow o el movimiento lento, les voy a hablar de otra perspectiva, voy a hablar de otro tipo de lentitud. Vamos a ver si a partir de esa lentitud podemos acelerar o no podemos acelerar. Vamos a ver algo del antropocentrismo, que es la era en que estamos viviendo, en el sistema en que estamos viviendo. Vamos a ver el camino que no estamos recorriendo, que no hemos recorrido ni estamos recorriendo, y que quizás acá uno podría empezar a relacionar el camino que no estamos recorriendo respecto de esta lentitud. Obviamente el camino que no estamos recorriendo, así como está el antropocentrismo, podemos hablar del biocentrismo. Finalmente, si podemos reconectarnos, conectarnos o integrarnos, ya vamos a ver a quiénes, o a dónde, o con qué. Por último, voy a intentar resumir la conferencia en algunas conclusiones. Entonces, más allá de todo lo que me comentaba María de las Mercedes en mi presentación, a fines del año 2008, principios del 2009, fundé el Centro Textil Sustentable con una idea, con una visión, esta visión de ser un centro académico investigativo que promueva una visión diferente de la sostenibilidad, una visión holística, muy amplia, multidimensional. Hoy quizás vamos a ver algo de esto de la multidimensionalidad del sector textil y de la moda. ¿Cómo logramos esto o cómo intentamos de lograrlo? A través de la generación y transferencia de conocimiento. A ver, no es... el tema de la generación de conocimiento no es algo de pedantería de un porteño, esto es una realidad. Así forjamos este centro. También educamos, desarrollamos capacidades y desarrollamos alianzas estratégicas. Entonces, algunos ejemplos que podemos dar, no quiero abarcar mucho en esto, sería nuestra estrecha relación con las Naciones Unidas, principalmente a través de nuestra adhesión al Pacto Mundial y a los principios de educación responsable en management. En realidad, los principios de educación responsable en management es una iniciativa del Pacto Mundial de Naciones Unidas. No son dos iniciativas por separado, sino que una depende de la otra. Tuve, digamos,
suerte de estar en el lugar indicado, en el momento indicado, y fui uno de los 55 académicos en el mundo que forjaron en el 2006/2007 estos principios de educación responsable en management, a ver, en un trabajo de casi un año a nivel virtual. Si les muestro algunos ejemplos de lo que es la generación y prácticamente la transferencia de conocimiento, nosotros publicamos mayormente o publicábamos, porque esto ya es una decisión, digamos, del centro de pasar al español y de pasar a publicaciones locales, pero hemos publicado principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra. Y en mayo del año pasado se presentó al público lo que en ese momento, y creo que sigue así, lo que es la mayor colección y, digamos, la mayor colección no solamente en volumen, sino en la actualidad, de lo que es la sostenibilidad en los textiles y la industria del vestir. El título está con 5 volúmenes, cada volumen atañe a sectores diferentes de la industria textil y del vestir. Perdón. Entonces, ahora sí vamos ya a entrar en lo que pretendo que sea la conferencia en sí misma, ¿no? Y yo les hablaba al principio de esto de la lentitud. Entonces, una primera pregunta que surge es, ¿por qué el proceso de la sostenibilidad en los textiles y la moda, y podríamos decir en el diseño incluso? Bien, hablo de la parte de producto, claramente una fase anterior es la del diseño. ¿Por qué este proceso de sostenibilidad pero tan lento? Y fíjense el énfasis que yo puse en la lentitud, ¿no? O sea, el pero tan lento. Y acá quisiera explicarles algo. Cuando hablamos de desarrollo sostenible o de sostenibilidad, normalmente se parte de un informe de las Naciones Unidas del año 87 que se llamó nuestro informe, nuestro futuro común, o informe Brundtland. Ya quiero hacer unos comentarios sobre eso, pero también permítanme decirles que antes del 87 hubo 4 hitos donde se hablaba de sostenibilidad. El primer hito fue en 1949, ¿no? Por eso quizás es pero tan lento. En 1949, y esto no es menor, se hablaba de la sostenibilidad con un sesgo fuertemente ambiental en la cuestión de cómo cuidamos los recursos naturales, que ya en el año 49 se empezaba a saber que eran finitos y no infinitos o ilimitados como se pensaba. Después viene en el año 72 la primer cumbre, en este caso de desarrollo humano y medio ambiente, fíjense, de las Naciones Unidas en Estocolmo. Fíjense que no en vano, en el año 49, en el año 72, esto era, llamémoslo así, desarrollo humano y medio ambiente. Desarrollo humano y medio ambiente. En el año 74 hay un hito también muy importante, yo diría, podríamos hablar de un caso líder, que fue una conferencia del Consejo Mundial de Iglesias, que más allá de lo que ustedes puedan pensar, que creó un hito porque en esa conferencia que reunió a los académicos y a los científicos más importantes del mundo en ese momento, en estas temáticas, ya se empezó a hablar de las variaciones climáticas. No se lo llamó cambio climático, pero sí
ya había una alerta sobre las grandes variaciones del clima. Entonces, digamos que llegamos hay otro en el año 82, hay una definición de desarrollo sostenible en el año 82 sobre una ONG que integraban tres principalmente instituciones, entre ellas Naciones Unidas, que era la conservación de la naturaleza. Me estoy olvidando la primera palabra, ya me va a salir. Y recién llegamos al año 87. El año 87, en realidad, lo podemos dividir en dos partes, ese instrumento, ese reporte, que son ambos totalmente importantes. El primero, no primero por ser más importante, pero el primero es, desde un punto de vista académico, es un informe, es un reporte que en realidad más que luz trajo oscuridad, porque si traemos esa conceptualización, no definición, conceptualización del desarrollo sostenible, la famosa conceptualización de qué es una modalidad de desarrollo que permite satisfacer las necesidades de estas generaciones, y sin menoscabar, al menos conscientemente, la necesidad de satisfacer las necesidades de las futuras generaciones, ahí hay varios problemas. ¿Cómo definimos las necesidades? Ya es poco académico lo que voy a decir, pero no voy a decir la palabra, ya es muy complejo definir las necesidades actuales. Imaginemos definir las necesidades futuras. ¿Cuáles van a ser las necesidades futuras? No sabemos todavía las necesidades actuales, porque además la sostenibilidad es contextual, es decir, las necesidades que pudiera tener la población de la Ciudad de Buenos Aires es muy distinta a la de Pergamino, muy distinta a la de Ushuaia, muy distinta a la de Jujuy, son necesidades diferentes. Ya voy a retomar un poco este tema. Pero en un segundo nivel, y quizás es su parte más importante, es que fue una pieza política. Nuestro futuro común fue una pieza política. Logró integrar dos cosas que hasta ese momento parecían totalmente antagónicas, que era el cuidado del medio ambiente, estoy hablando de 1987, y y el desarrollo humano. Creo que esta es una postura personal. Yo creo que Naciones Unidas percibió esta falta de integración y desarrolló una pieza política para tratar de unir el debate hacia el futuro, y realmente lo consiguió, porque a partir del año 87 es donde se empieza a discutir políticamente en los estados el tema del desarrollo sostenible, digamos, con mayor seriedad. O sea que desde el punto de vista académico trajo oscuridad, desde el punto de vista político fue una pieza fundamental a la hora de la discusión a nivel macro de los países. Entonces, si realmente estamos hablando de que esto es tan lento, la pregunta que nos podríamos hacer es si podemos acelerar este proceso, y eventualmente si podemos acelerarlo, la pregunta sería ¿cómo? Entonces, uno de los grandes problemas que estamos teniendo, no solamente en Latinoamérica y particularmente en Argentina, sino esto se da en todo el mundo, es que pareciera que el desarrollo sostenible o la sostenibilidad se ha puesto de moda. Entonces, Alberto Acosta, un colombiano extraordinario, ya en diciembre de 2017, es decir, vamos para 4 años atrás, escribió un artículo muy interesante que dice: sostenibilidad, ¿cuántas tonterías se dicen en tu nombre? Yo hoy podría reescribir ese título y, con perdón de ustedes, yo podría decir: sustentabilidad, ¿cuántas estupideces se dicen en tu nombre? Lo que nos dice Acosta es que el empleo del término
se ha vuelto indiscriminado, inclusive ignorando totalmente el profundo sentido del término, e incluso va más allá. Acosta dice que se define como sustentable cuestiones que en esencia no lo son ni pueden serlo. Perdón. Y acá quisiera hacer una aclaración por las preguntas que vienen a continuación. Normalmente cuando uno pertenece, casi es regla, cuando uno pertenece al mundo académico, poner las fuentes de donde saca la información, como yo estoy haciendo en este momento. Pero la realidad es que si bien la cita es muy importante, en esta presentación que estoy haciendo, quizás es más importante la fuente. Porque cuando yo estoy hablando de una visión latinoamericana, estoy hablando de académicos, intelectuales, pensadores, que están siendo escuchados en todo el mundo menos en Latinoamérica. ¿Okay? Entonces, un Alberto Acosta, por ejemplo, fue en... sí, yo me confundo con Arturo Escobar, que es colombiano. Alberto Acosta es ecuatoriano, perdón. Alberto Acosta fue el presidente de la Constituyente en Montecristi cuando se creó la nueva Constitución de Ecuador en el año 2008. Y gracias a Alberto Acosta, esa Constitución, y por supuesto no solamente la Constitución, sino que hoy nos podemos hasta deleitar leyéndolo, introduce a nivel constitucional lo que llamamos los derechos de la naturaleza. Realmente hubo ustedes imaginarán que hubo realmente un debate muy fuerte, porque normalmente se tiene al ser humano como sujeto de derechos y no a la naturaleza. Entonces, Alberto Acosta fue el presidente de la constituyente que desarrolló esa constitución. Por supuesto que otra cosa muy diferente es lo que hacen los gobiernos posteriormente. Pero si ustedes me preguntan, Alberto Acosta es alguien para escuchar y es alguien para leer. Ustedes pueden poner en YouTube, como en cualquiera de los que vamos a mencionar, Alberto Acosta, Arturo Escobar, si yo mal no me acuerdo es Ramón, no me acuerdo cuál, ya voy a llegar, ponen en YouTube y van a ver unas conferencias realmente increíbles. Entonces, por ejemplo, ahora sí, Arturo Escobar, colombiano, un pensador increíble, tan increíble que se lo llevó a Estados Unidos a una universidad, actúa mucho en Latinoamérica, trabaja en temas de diseño relacionados a, por ejemplo, esto de la autonomía de las naciones o la autonomía de los países. Es muy interesante el trabajo de Escobar a nivel diseño. Las conferencias que están en YouTube de Arturo Escobar son realmente increíbles. Entonces, Escobar en realidad no nos pregunta, yo adapto la pregunta de Escobar y entonces la pregunta es, ¿puede el diseño desempeñar un papel constructivo en la transformación de formas arraigadas de ser? Nos está dando a nosotros, que finalmente dote a los seres humanos para una existencia mutuamente enriquecedora entre sí con la naturaleza. Y quizás acá la palabra naturaleza aparece en forma explícita. Yo la mencioné recién con Alberto Acosta, con los derechos de la naturaleza. Pero todos estos pensadores, todos estos académicos intelectuales latinoamericanos están poniendo a la par al ser humano y la naturaleza, cosa que hoy no estamos a la par. Otra pregunta que adapté de Escobar, y esto es lo que pasa, esto es lo que está, es
¿Puede el diseño ser reorientado de su dependencia del mercado? Una experimentación creativa de la forma, los conceptos, los territorios, los materiales, especialmente cuando es apropiado para las comunidades subalternas, lucha por redefinir sus proyectos de vida de una manera mutuamente enriquecedora. Fíjense cómo aparece otra vez la naturaleza acá mencionado como la tierra. Yo al principio de todo les comenté que desde otras regiones, desde otro continente, están escuchando a estos personajes latinos que ni siquiera conocemos y ni siquiera escuchamos, ni siquiera leemos. Por supuesto, otras carreras como antropología, como sociología, sí entienden de estas cosas, sí leen a un Arturo Escobar, a un Alberto Acosta, a un Enrique Dussel, argentino, mexicano, a Maristela Vampa de Argentina, es decir, pero en el diseño, que es tan necesario poder ver estas cosas, estos pensamientos, de cómo vemos las cosas en nuestra propia casa, no lo hacemos. Y mucha gente que está en otros continentes sí lo hace. Si yo, por ejemplo, mencionara hoy, vamos más al diseño de moda, al diseño del vestuario, al diseño textil. Si yo mencionara a la inglesa Kate Fletcher, seguramente muchos de ustedes me dirían sí, la he sentido nombrar, o sí, ya he leído algunos de sus libros. Incluso si preguntara por Matilda Tam, una noruega, por ahí no es tanto, pero por ahí alguno me puede decir que sí. Bueno, la última publicación de Kate Fletcher y Matilda Tam, que le hicieron juntas, se llamó La lógica de la Tierra. ¿Ok? Y es una publicación que inclusive nosotros adaptamos, hicimos un resumen y ellas lo tomaron. Está en la página, pueden bajar la parte en castellano, son 20 y pico de páginas. Si ustedes leen eso, pareciera escrito por un latino, no por un inglés, sino por una noruega. Es decir, alguien está escuchando a Latinoamérica. No es que estoy diciendo esto simplemente por una conferencia. Realmente nos están escuchando. Entonces, vamos un poco al antropocentrismo, que es la era en que estamos viviendo. Y voy a tratar de ser sintético porque podría hablar mucho del antropocentrismo, porque, a ver, todos los males ambientales que tenemos hoy provienen de esta era, del antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? Es poner delante de todo al ser humano, delante de todo, donde es solo el ser humano el sujeto de derechos. Miren lo que yo qué palabras empleo, sujeto de derechos, mientras, y si tomo alguna idea por ahí, dice, mientras que los elementos que lo rodean, en todo caso, el autor, para que no lo maten, dice, me refiero a las plantas y los animales, pero él decía elementos que nos rodean, o sea, ni siquiera ya podemos mencionar que hay plantas y animales. Los elementos que rodean al ser humano son objeto de derechos, o mejor dicho, no son objetos de derecho. Entonces, fíjense las dos palabras referidas al ser humano es sujeto, sujeto de derechos. Lo que nos rodea son objetos que no tienen derechos, objetos. Entonces, si yo pudiese graficar el antropocentrismo, lo graficaría de esta manera, donde el hombre, donde el ser humano está terriblemente alejado de la naturaleza y solo ve a la naturaleza con una visión utilitarista,
donde prácticamente hoy la naturaleza solo produce para su rendimiento eficaz y posterior comercialización. Es lo que conocemos hoy en día como el extractivismo. Fíjense, incluso el modelo de Costa Rica ya desde hace muchas décadas que cambia deuda internacional por naturaleza. Investiguen, lean, vean qué es. Ahora, nosotros también nos está pasando algo similar, porque, a ver, no voy a hablar, pero menciono el litio hoy en día en el noroeste de nuestro país. Extractivismo puro. O sea, al país le quedan divisas, pero ¿a qué costo? Entonces, el hombre está totalmente disociado de la naturaleza, la administra a su gusto. Pero permítanme decirles algo, que fue una de las frases que a mí en mis estudios siempre me quedó. La naturaleza no negocia. La naturaleza mide consecuencias. Si ustedes, yo les mencioné YouTube, busquen en YouTube camellos nadando en el desierto. Véanlo. Yo no estoy haciendo alarde de nada, pero por favor miren con sus propios ojos. Es decir, hay una disociación total entre el hombre y la naturaleza. La naturaleza no negocia. El hombre pretende doblar, flexibilizar las leyes de la física y de la biología digamos, para su entera disposición. No puede. No puede. Aún así, el hombre sigue totalmente disociado. O sea, todo lo que hoy tenemos como contaminación, como el daño al suelo, el daño a la naturaleza, las especies en peligro de extinción, y uno podría seguir, está dado por esto, por esta disociación del ser humano con la naturaleza. Entonces, ¿cuál es el camino que nos recorrimos? Justamente asociarnos, integrarnos a la naturaleza. Cosa, yo diría, casi imposible. No hay otro remedio. Entonces tenemos que intentarlo. Ahora, acá yo espero no estar agotándolos, ¿no? Estoy intentando de transmitir toda mi experiencia de una manera vehemente para que intentemos reflexionar, que esto les quede, piensen, pero el camino que no hemos recorrido es precisamente de estar a la par de la naturaleza, o por lo menos lo hemos recorrido en algún punto de la historia, y justamente lo que nos está demandando el propio ser humano y lo que nos está demandando la propia naturaleza es precisamente esta integración. Hablamos de desarrollo sostenible, sostenibilidad, o diseño sostenible, si lo prefieren, pero estamos totalmente disociados. Entonces nos tenemos que integrar. Ahora, de la misma manera en que uno pregunta, bueno, ¿podemos acelerar el proceso? Y la pregunta vital en realidad es cómo lo podemos acelerar. Acá también viene la pregunta. Es decir, fantástico. Nos integramos a la naturaleza, pero ¿cómo lo hacemos? Y es muy complejo por lo siguiente. Esto es lo que les mencionaba antes, la integración del hombre con la naturaleza es lo que hoy denominamos biocentrismo. Y esta es la transición que tenemos que hacer, pasar del antropocentrismo al biocentrismo. O sea, si bien bio en la cabeza lo tenemos como seres vivos ajenos al ser humano por vivir en la era antropocénica, bueno, pensemos que el bio nos incluye totalmente. Entonces, justamente esta transición es lo que está graficado acá. Es decir, ¿qué pasa cuando el hombre está fuera de la naturaleza? O mejor dicho, perdón, ¿por qué el hombre está fuera de la naturaleza? Porque el hombre está inmerso,
en este sistema occidental, el Oriente es otra cosa, este sistema occidental dominante. A ver, ustedes podrían interpretar que yo estoy hablando de ideologías. A ver, este tema hay que ponerlo sobre la mesa. Más allá de la ideología, claramente hay un sistema donde estamos adentro y que ese sistema hace que estemos por fuera de la naturaleza. ¿Okay? Entonces, si queremos hacer una transición desde fuera de la naturaleza a integrarnos con la naturaleza, tenemos que provocar el sentido opuesto respecto al sistema. Es decir, nos tenemos que salir del sistema. ¿No hemos escuchado hablar del decrecimiento? No del crecimiento, del decrecimiento. ¿No hemos escuchado hablar de crecer por fuera del sistema? Perdón, de hecho, uno de los apartados de la publicación de Fletcher y Tam, La lógica de la Tierra, dice crecer por fuera del sistema. Parecen latinas, no inglesa y noruega. Entonces, la pregunta es, si estamos tan inmersos en este sistema, yo voy a hablar de mi historia personal, es decir, yo nací en este sistema, yo mamé este sistema, yo escuché al sistema, yo viví, no voy a decir cuántos años, en este sistema. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder salirnos del sistema? En realidad yo adaptaría lo de Fletcher y Tam y diría no crecer por fuera del sistema, sino desarrollarnos por fuera del sistema, porque crecer no es lo mismo que desarrollarse. Entonces uno puede preguntar, bueno, ¿cómo puedo salir del sistema? A ver, el sistema hace que nosotros no escuchemos determinadas voces. Esto de la América alternativa, la voz que no escucha el diseño. A ver, como sociedad, nosotros dejamos afuera por ejemplo, a las cosmovisiones originarias, a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Hablo de vulnerabilidad, me refiero a vulnerabilidad económica, vulnerabilidad física, vulnerabilidad psicológica. Hablo de los animales representados en este miembros de la sociedad civil serios, que los hay, y también voy a poner enemigos, puse adversarios, le bajé el tono, pero debería haber puesto enemigos. Es decir, nosotros, pero estas 4 comunidades, por llamarlos de alguna manera, tienen conocimientos, tienen habilidades, es decir, por ejemplo, uno podría decir, bueno, pero ¿cuáles son las capacidades de los animales? Sus propios organismos. ¿O acaso no hay una corriente, originada por Bennius, que habla de biomimética, es decir, copiar procesos que se desarrollan en la naturaleza? ¿De dónde salieron los aviones? El famoso just in time de los japoneses, para que ustedes tengan una idea, en los años 80, miren en qué década les estoy hablando, salió del sistema de aplicación del veneno de las serpientes. O sea, ese sistema es un just in time perfecto. Una pieza, por decirlo de alguna manera, no se mueve hasta que el anterior no terminó de hacerlo. Entonces, voy a tomar en este momento algo que en nuestro país es sumamente importante por los que nos pueden enseñar y que realmente los dejamos de lado porque inclusive a las comunidades originarias las asociamos
a condiciones de vulnerabilidad o queremos tenerlas en condiciones de vulnerabilidad. Entonces estas son en principio las voces que no escuchamos, qué bueno sería integrarlas. Y acá uno podría decir, de tomar la pregunta, ¿por qué el proceso de la sostenibilidad es tan lento? Ustedes se fijan, yo nunca lo he cuantificado, pero fíjense que estamos tomando decisiones, lo voy a decir así para simplificarlo, estamos tomando decisiones con la mitad de la información. Es decir, si yo dejo las comunidades originarias afuera, todas las personas en condiciones de vulnerabilidad afuera, y otras comunidades más, otras voces, yo me estoy perdiendo de tener información vital para tomar mejores decisiones. El gran cuestionamiento que yo me estoy haciendo hoy es si realmente no hubiésemos tenido un mayor grado de avance en la sostenibilidad, si no hubiésemos escuchado a las comunidades originarias, que dicen que su vida, su cosmovisión, ha sido mucho más sostenible que la nuestra. Voy a hacerles otro comentario respecto a esto. En febrero del año pasado, si yo mal no me acuerdo, sí, fue en febrero, se produjo el terrible incendio en Australia, donde más de 1 millón de ejemplares de diversas especies se perdieron. El gobierno llamó a un comité de crisis compuesto por varias organizaciones de la sociedad. Pero fue ampliamente criticado por esas mismas organizaciones que fueron convocadas a ese panel de crisis o a ese comité de crisis, e incluso por los medios de comunicación, de no haber convocado a las comunidades originarias. ¿Por qué? Porque si bien el incendio fue gravísimo, siempre se incendia Australia. Todos los años se incendia Australia. Lo que pasa es que el del 2020 tomó estado global por la complejidad y por el dramatismo. Pero todos los años se incendia Australia. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace 50 años, 70 años, 100 años, 150 años, 200 años, estas comunidades originarias podían sobrevivir a los embates climáticos, cómo podían sobrevivir a los incendios? Esta gente tenía saberes para combatir los incendios. El gobierno australiano fue ampliamente criticado por no convocar precisamente a las comunidades originarias. Yo creo que acá todos hemos escuchado hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Voy a apurarme un poco. Creo que todos hemos escuchado hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos llamados ODS o la Agenda 2030. Pero no pretendo que me respondan, pero haría una pregunta. ¿Alguno escuchó acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la mirada latinoamericana y del Caribe, pero bajo la visión de los pueblos indígenas? Esto existe. Por supuesto, son objetivos, son complejísimos de poder integrar. Son dos mundos diferentes. Lo que bueno sería poder tomar lo mejor de este mundo y también tomar lo mejor de este mundo y poder integrarlos. Es lo que no estamos haciendo. Al contrario, digamos, lo que estamos haciendo perdón, como sociedad es desestimar estas cosas. Entonces, un uruguayo, Eduardo Gudinás, otro que ustedes deberían escuchar, tiene conferencias en YouTube, pero es fantástico, lo que hizo fue tomar esta eventual transición que deberíamos hacer desde el antropocentrismo al biocentrismo
y catalogara la sustentabilidad. Una cosa muy interesante, yo he adaptado un poco esto, pero Udinaz hizo un trabajo extraordinario. O sea, fíjense que cuando yo les hablaba de la historia del desarrollo sostenible, yo les decía que en el 49 se hablaba de sostenibilidad con un sesgo ambiental, vino el 72, desarrollo humano y medio ambiente, vino el 74, cambio climático, pero no se hablaba de economía. La economía fue integrada al desarrollo sostenible mucho más tarde, del año 74. Quizás la pieza que integra eso es el informe Nuestro Futuro Común, del año 87. Ahí empieza a gravitar dentro del desarrollo sostenible el aspecto económico. Y si tomamos al sector privado, claramente privilegia el aspecto económico, ya que a partir del aspecto económico puede llegar a desarrollar estrategias en lo ambiental y en lo social, pero previamente o por medio de renta económica. Entonces lo que hace Udinaz es decir, bueno, vamos a ver, Udinaz, ¿qué dice? Perdón, dice, a ver, vamos a ver, yo encuentro 3 estadios de la sostenibilidad o sustentabilidad. Un primer estadio que en realidad es más antropocéntrico que biocéntrico, donde claramente ahí la clave está puesta en lo económico. Quiero comentarles que yo coordino la mesa de trabajo en economía circular de la Red Argentina del Pacto Mundial de Naciones Unidas, y el primer factor entre las empresas para adoptar la economía circular fue la reducción de costos. Claramente estamos hablando de economía. Entonces, la sustentabilidad, que está fuertemente relacionado al antropocentrismo, Udinaz dice, es una sustentabilidad débil. Ahora, él encontró que hay una sustentabilidad que, si bien está fuertemente arraigada en el antropocentrismo, empieza a adoptar ciertas cosas del biocentrismo, entonces la llamó sustentabilidad fuerte. Pero también encontró que hay una sustentabilidad que está íntimamente relacionada solo al biocentrismo y la llamó sustentabilidad súper fuerte. Entonces la pregunta es, ¿lo que vamos a hacer? ¿No? Es decir, ¿qué transición tenemos que hacer? Y empezar a preguntarse qué es lo que requiere el diseño para esto. Porque es por donde pasamos. Es decir, yo no lo estoy poniendo, pero en todos los slides subyace el tema del diseño. Es decir, el diseño es, yo diría, me atrevería a decir, que es la clave para esta transición, pero también es la clave para seguir como estamos. Entonces, me gustaría acá poner una cita textual, no la adapté, la puse textual porque a mí me sorprendió. Yo la voy a leer. El excepcionalismo occidental nos ha llevado a una superioridad de pensamiento y acción, ya que nos hemos considerado por encima y al margen de la naturaleza. Nos comportamos como si los recursos y la capacidad del planeta fuesen infinitos e ilimitados, como si pudiésemos aprovecharlos. Una lógica de crecimiento antropocéntrica, reduccionista, modernista, colonial, capitalista y materialista. Si yo les diera chance a ustedes de quién dijo esto, es muy probable que ustedes
me digan, es probable que puedan decirme, y esto lo escribió una o un latinoamericano, y acá traigo la ideología, y no lo digo en forma peyorativa, porque es absolutamente respetable el pensamiento, diríamos, esto lo escribió un latinoamericano de izquierda. Fíjense lo fuerte que es. Una lógica de crecimiento antropocéntrica, reduccionista, modernista, colonial, capitalista y materialista. Al margen de que tenga razón, ¿eh? Pero lo llamativo, yo les decía, el mundo está escuchando a Latinoamérica. Bueno, Jennifer Whitty es una australiana, es profesora en Parsons, en Estados Unidos. Y esto lo publicó, este párrafo está escrito en una investigación que se publicó ahora en marzo del 2021. Pero fíjense qué cosa interesante. Si yo traduzco, adapto el título, diría Sistemas de la moda en la lógica de la Tierra en la transición en el tiempo y en el espacio. O sea, empezamos ya, el mundo empieza a hablar de una lógica de la Tierra. Yo no quise, realmente no tuve tiempo, yo trabajo con Jennifer, no tuve tiempo de pedirle permiso para poner una foto, pero ustedes pueden buscarla en Google y van a ver cómo se viste para dar las clases. Es interesante que la vean, muy interesante que la vean. Entonces, esto fue publicado en un journal, o sea, donde se publican investigaciones, y este es un párrafo de esa investigación. Entonces, yo insisto, el mundo está empezando a mirar a Latinoamérica, a estos pensadores, estos intelectuales, no hago la distinción de género, va para un lado como para el otro. Estos académicos que nos están alumbrando, por decirlo de alguna manera, y trayendo luz y tratando de forjar un camino con una visión absolutamente latinoamericana y donde de otras partes del mundo empiezan a escuchar fuertemente a Latinoamérica. Ya como conclusión, fíjense, Rolando Vázquez es otro. Perdón, voy a decir algo más acá, porque Jennifer introduce una palabra que nosotros no solemos usarla, sobre todo los más viejos, no se ofenda a nadie, me estoy refiriendo a mí mismo, pero es el término colonial. Acá me permito hacer una reflexión, me permito hacerme una pregunta y me permito hacerles una pregunta. ¿Qué es el Fashion Revolution sino colonialidad? Es una pregunta que me hago. Porque la famosa pregunta del Fashion Revolution es ¿quién hizo nuestra ropa? Hace 6, 7, casi 8 años que nos estamos preguntando lo mismo, y la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, es dinámico, no estático. Yo tuve peleas abiertas con las dos cofundadoras del Fashion Revolution, y voy a confesarles, sin mencionar a ninguna de las dos, un carteo vía email, y una de ellas me respondió: bueno, Miguel, ¿cómo comemos un elefante? De a poquito, porque yo planteaba que al quien hizo mi ropa había que adicionarle otras preguntas. Por ejemplo, ¿con qué está hecha mi ropa?
¿Y en qué condiciones está hecha mi ropa? No es una pregunta, son tres. Entonces, era Miguel Ángel, vamos de a poquito. Y mi respuesta, que nunca fue respondida, fue, es que estamos asumiendo que el elefante está muerto. Cuando vos me decís que cómo se come un elefante de a poquito, y tenés razón, estamos asumiendo que el elefante está muerto. Pero el mundo es dinámico, el desarrollo sostenible es dinámico, el desarrollo sostenible es función del conocimiento, lo que hoy es sostenible dentro de 20 años puede no serlo. Y tenemos ejemplos, perdón la expresión, a patadas. El Polar es uno de ellos. ¿Quién iba a decir cuando nació el Polar como solución sostenible que se iban a llegar al mar microfibras de plásticos derivadas del lavado del Polar y que eso iba a afectar a las especies de peces? Entonces no podemos estar quedándonos con una pregunta durante 8 años. Entonces traigo a Rolando Vázquez, un mexicano, perdón, sí, un mexicano, que tiene escritas cosas increíbles. Porque fíjense lo que nos dice, es un poco esto de tomarnos decisiones con la mitad de la información. Asistir a la destrucción de la diversidad cultural es enfrentarse a una reducción radical de los caminos hacia el futuro. Pareciera que el ser humano es la única especie que quiere autodestruirse. Es decir, yo leo esto y digo, es el primer pensamiento que me viene. Como segundo, también de Vázquez, vivimos en una época de polarización, ¿no? Las instituciones, y acá empezamos a hablar de las instituciones educativas, no solamente culturales, se enfrentan a la responsabilidad de proporcionar herramientas y espacios para la reflexión crítica, para el compromiso y fundamentalmente para encontrarnos y reconocernos en nuestras diferencias. Vemos el sistema educativo argentino a nivel universitario. La pregunta que uno podría hacer es, por ejemplo, ¿cuánto de la masa docente universitaria es descendiente de indígenas? Por ejemplo. Estamos dejando muchas cosas de lado. Y por último, para no poner demasiado texto, quisiera poner 3 imágenes que tienen que ver con uno de los títulos, esto de reconectarnos, conectarnos e integrarnos después de la pandemia, o en la era post-pandemia. Hablamos del pacto social, que en Argentina siempre hablamos mucho del pacto social. Uno podría preguntarse, como final de esta presentación, bueno, ¿cuál es en realidad el pacto social que necesitamos? Entonces, uno en la pospandemia podría decir, bueno, podemos reconectarnos, que es la imagen que ustedes están viendo acá. Reconectarnos. O sea, reconectarnos supone un previo conectarnos. Pero acá estamos dejando voces de lado. Entonces, ¿por qué también no conectarnos con aquellas voces que no escuchamos en igualdad de condiciones? No yo como académico, nosotros en el Centro Textil Sustentable estamos desarrollando un programa mientras la pandemia nos ha permitido, un programa de acercamiento a comunidades áreas en la parte de Tucumán como en la parte de Catamarca, para co-trabajar, para co-crear. Y permítanme aclararles algo que es muy importante. El prefijo co no solo significa más de una parte. Si ustedes van al diccionario de la Real Academia Española,
el prefijo co significa más de una parte en igualdad de condiciones. Entonces, esa igualdad de condiciones con comunidades originarias requiere humildad, requiere respeto, requiere escucha, requiere aprendizaje. Es lo que estamos intentando de realizar. ¿Y por qué no decirlo con el sueño, pero es un sueño personal, que puede no ser sueño porque este sueño debería ser totalmente comunitario, es decir, es un sueño personal, es un sueño individual mío, pero esto hay que ver si las comunidades quieren, porque cuando estamos en igualdad de condiciones y hablamos de humildad y hablamos de respeto, de escucha, de aprendizaje, quiere decir que ellos también son parte de las decisiones. Pero mi sueño sería hacer una carrera de diseño basado en las comunidades originarias. Entonces voy, ahora sí, con la última imagen. Por lo tanto, me quedan muchos años por delante, eso espero. Aunque si yo tomo las palabras del doctor Favaloro, diría que ya estoy en la recta final de la vida, pero bueno, espero que no sea tan pronto. Entonces, ¿cuál sería este pacto social que realmente hoy necesitamos? Este es el pacto social que necesitamos. Si no la ven, hay una ranita ahí poniendo su bracito. A mí me... pero es una imagen en la cual realmente tenemos que pensar mucho. Porque los otros sujetos, no los otros objetos, los otros sujetos cada vez son menos. Bueno, les agradezco el tiempo, les agradezco la paciencia. Son mis datos. Quiero aclarar que respondo los emails. Por supuesto, tengan paciencia, pero respondo porque... pero sí respondo. Así que bueno, muchas gracias por estar de ese lado y escucharme y tener la paciencia de estar ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Miguel, por... ¿Perdón? No sé si me escuchás. Bueno, me pareció, creo que la imagen última nos dejó un poco a todos en silencio. Interesante toda la conferencia, así que bueno, te agradecemos por habernos acercado a esta mirada. Ok, no, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Yo estoy acá leyendo en el chat un comentario bastante importante de Miguel, no leo entero su apellido, pero debe ser Santangelo. Bueno, yo creo que, a ver, él pone un comentario y hace una fuerte, un fuerte énfasis en, déjenme buscarlo, en el poder económico. Si bien es una pregunta me da un comentario con un tinte ideológico, que no es una crítica, es mi visión. Claramente el antropocentrismo esconde el poder económico. Es decir, fíjense, hay 2 constituciones en Latinoamérica que son realmente increíbles y que deberíamos seguirlas. Una es la de Ecuador, con los derechos de la naturaleza, y otra es la de Bolivia, que incluye no me sale
las dos palabras en aymara, pero voy a decirlo en castellano, que integra el buen vivir. Si lo quieren de alguna manera, también son derechos de la naturaleza. Ahora, están como articulaciones constitucionales, están en la Constitución, tanto de Ecuador como de Bolivia. Ahora, ¿qué hicieron los gobiernos posteriormente a esas dos constituciones? Entonces, claramente, Miguel, si uno intenta preguntarse por qué hay constitucionalmente en Ecuador derechos de la naturaleza y en Bolivia el buen vivir, y después pasa lo que pasa, principalmente con la extracción de petróleo, claramente el nexo entre esas cosas, desgraciadamente, es el poder económico, que incluso muchas veces no lo vemos. Gracias, Moriana, por tu comentario, gracias a todos por sus palabras. Al contrario, para mí fue un placer poder transmitir estas cosas. Así que, si no hay otro comentario, por mi parte... Miguel, te agradecemos muchísimo este cierre del Congreso. Para nosotros era muy importante contar con tus apreciaciones, tus conceptos, tus palabras. Por supuesto que esta exposición que compartiste da para debatir, discutir y reflexionar y encontrarnos y desencontrarnos en cada uno de los conceptos que vos comentaste. Seguramente que cada uno de nosotros le habrá quedado resonando algo que hace ruido y algo que adhiere tal vez a un 100%. Así que bueno, contamos con vos para que, como dicen los chicos, que no se corte, y que puedas volver a visitarnos y a tomar de nuevo el desarrollo de aquel seminario que también pudiste brindarnos acá. Y bueno, nos gustaría realmente planificar a lo mejor para el año que viene una participación más sostenida, depende de tu agenda, por supuesto, acá en la UNOVA. Desde ya muchas gracias y desde ya a disposición de ustedes. No es una cuestión de querer o no querer, sino es una cuestión de agenda. Si mi agenda está libre, encantado de la vida de volver. Así que, y si me invitan de nuevo a el cuarto congreso, que espero que se haga, que espero que nos permitan hacerlo, con gusto podría participar sin ningún problema, así que gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Te despedimos con un aplauso. No.